hablamos a propósito de la cultura metro. ¿Qué ha pasado con la cultura metro? Medellín, ¿cómo vamos? Advierte claramente que una de las entidades de las instituciones, no solo con mayor reconocimiento, sino con más cariño de parte de las comunidades, es el metro. Ha sido y es nuestro orgullo, pasado, presente y futuro. Tan solo hay que ir muy cerca a las ciudades capitales de Colombia para ver qué otra ciudad tiene un sistema tan estructurado como el nuestro. Pero ¿qué ha pasado en los últimos días? ¿Qué viene pasando con las interrupciones en el servicio, con las dificultades que se presentan, con personas que activan las alarmas, que se bajan de los vagones, que empiezan a recorrer las vías que no deberían recorrer? ¿Qué está pasando con la cultura metro? Por eso esta mañana en Consejo de Redacción queremos hacer una conversación en ese sentido y para eso tenemos varios invitados. Primero las damas. Claudia Patricia Montoya es la presidente de Cintra Metro. Claudia, bienvenida, muy buenos días. Buenos días, muchas gracias a todo el equipo de redacción de Teleantioquia por esta invitación que nos hacen a nosotros como representantes de los trabajadores, porque pues la opinión de nosotros que estamos al interior, en el corazón del Metro de Medellín, es bien importante para toda la ciudadanía. Y una voz que por supuesto queremos escuchar, que siempre consultamos y que precisamente cuando desarrollamos una conversación en este sentido es muy valioso escuchar lo que dicen quienes están adentro como trabajadores del sistema. Con nosotros también esta mañana Jaime Andrés Ortiz Rueda, quien es el gerente social y de servicio al cliente del Metro de Medellín. Jaime, bienvenido, buenos días, hombre. Usted lo vemos muy a menudo, pero nos alegra tenerlo por acá. Felipe, muchas gracias. Un saludo muy especial para ti, para Andrea, Paula, Juan, para Claudia. Qué rico estar en esta mesa. Gracias por la invitación. Un saludo para todos los televidentes. Qué bueno hablar de estos temas para toda la ciudadanía. Jaime y Claudia, compañeros y amigos televidentes, y mis compañeros lo pueden ratificar. Todos los días en las redes del Consejo de Redacción y Teleantioquia Noticias, frecuentemente y crecientemente en los últimos días estamos teniendo quejas, solicitudes, reclamos, envían fotografías de los usuarios del Metro de Medellín que se preguntan qué pasa, otra vez el mismo asunto, otra vez hay falla técnica, otra vez la gente se bajó, y esto infartado a las 6 de la tarde, a las horas pico. La oficialidad, la institucionalidad, Jaime. ¿Qué ha pasado recientemente con la prestación del servicio del Metro de Medellín? ¿Cómo evalúan ustedes estas coyunturas actuales en la prestación del servicio? Claro, Felipe, gracias. Pues a ver, primero que todo es importante resaltar que no todo lo que sucede en el Metro de Medellín es una falla, ¿cierto? El Metro de Medellín es el eje estructurante de la movilidad, en la cual operamos, si hablamos de la línea de norte a sur, operamos 12 líneas y no todo lo que retrasa la operación del servicio es una falla, ¿cierto? Es una falla técnica y a veces somos muy propensos a que cualquier retraso en la operación lo asociamos con una falla técnica. Tenemos 3 causas o 3 motivos de atrasos fundamentales en la operación. Una de ellas son las fallas técnicas que monitoreamos, que corregimos, para lo cual tenemos estrictos modelos de mantenimiento a los vehículos, a las vías, a todos los componentes que hacen parte de una red metro, de una red ferroviaria. Como segundo, tenemos situaciones operativas o situaciones de usuarios, donde tenemos las mayores causas son usuarios con mal súbito, usuarios que afectan el cierre de las puertas, atrasos, situaciones de seguridad, en fin, diversas situaciones, a veces justificadas, a veces no, donde también se generan atrasos. Y la tercera, causas exógenas, temas externos, el clima nos ha jugado malas pasadas durante este año. Temas de salud pública como el tema de salud mental, que ahora escuchaba que hablaban de esto, que también ha afectado la operación. Ese sería el tercer tema. Entonces, diversas causas que nos generan atrasos. Si hablamos de las fallas técnicas en sí, son temas que realmente prestamos toda nuestra atención y el día a día tratamos de atender para que no se nos presenten este tipo de situaciones. Situaciones que si suceden en la hora pico, lógicamente tienen un impacto mayor. Queremos escuchar de Claudia también este análisis, pero permítanme antes saludar al profesor Iván Sarmiento, es el director del Grupo de Investigación de Vías y Transporte de la Universidad Nacional. Profe Sarmiento, un buen día, un abrazo, ¿cómo está? Buenos días, Felipe, muy bien, gracias y saludos a toda la audiencia. Gracias, señor, por acompañarnos. Claudia,
¿Qué está pasando por estos días en el metro de Medellín que se están presentando tantas dificultades? Y advierte el gerente, no todos son errores, no todos son fallas, hay de diversa índole, pero a juicio de ustedes desde el sindicato, ¿qué está pasando? Bueno, a juicio de nosotros como trabajadores al interior del Metro de Medellín, quien les habla ha prestado servicio durante 27 años en esta linda empresa que todos los antioqueños y colombianos queremos tanto. Pero hay varias situaciones que nosotros consideramos que tanto la administración del Metro de Medellín, hoy en cabeza del señor Tomás Andrés Elejalde, pero también la administración municipal, el departamento y la administración nacional, deben poner especial cuidado en situaciones como falta de personal. Indiscutiblemente el metro se está quedando sin personal para atender todas las novedades que se presentan con los usuarios. Hoy movilizamos más de 1.200.000 personas en el metro de Medellín diariamente, que se ven obligadas a viajar de manera no muy eficiente. Nosotros tratamos de utilizar el sistema todos los días, siempre que nos movilizamos y en las horas más cargadas. Por ejemplo, hoy lo hicimos mi compañera Astrid Tobón, quien maneja las comunicaciones del sindicato, y yo desde la estación Niquía. Y es realmente penoso e inseguro la forma en que están viajando los usuarios del Metro de Medellín. Esas situaciones, como lo decía Felipe, ya todos las conocemos por las diferentes quejas, pero vamos a hablar un poco de qué creemos nosotros como sindicato que puede hacer la administración. Y uno de esos factores que consideramos es prestar especial atención a ese corazón del metro que somos los trabajadores, a contratar gente, a no tercerizar tanto los servicios, a no entregar paulatinamente el mantenimiento a los terceros. Porque una cosa era el metro hace 27 años, donde teníamos menos usuarios, y paradójicamente éramos más las personas atendiendo a esos usuarios y eso nos daba la posibilidad de ser más eficientes ante las situaciones que se han presentado. Andrés, por ejemplo, lo mencionaba. Hay situaciones que no siempre son de mantenimiento, pero que generan todo un caos en la ciudad porque no estamos realmente articulados como transporte. Entonces el usuario que viene del norte y se presenta una falla, pues no puede llegar a la empresa, eso genera también un alto estrés colectivo y podría nosotros pensar que eso incide mucho en la seguridad, tanto física como emocional de los trabajadores y los usuarios. Bueno, ya tenemos las dos versiones desde el interior del metro. Completemos este primer acercamiento con la visión desde la academia. Profesor Iván Sarmiento, como les decía Felipe, él es el director del Grupo de Investigación de Vías y Transporte de la Universidad Nacional. Profesor, ¿ustedes cómo ven la situación del metro? ¿Qué es lo que está pasando últimamente según los diagnósticos que ustedes tienen? Muy bien, como se dijo al principio, pues tenemos metro. Afortunadamente estamos hablando de cómo mejorarlo. Es un sistema que ya va para 30 años, 27 años, y que como todo sistema, pues tiene desgaste, tiene fatiga, tiene problemas en sus elementos que empiezan a fallar. Sin embargo, el metro tiene todo un plan riguroso de mantenimientos mayores, correctivos, preventivos, que a diario se hacen. Incluso hasta cuando nosotros dormimos, pues ellos están revisando las vías, revisando los rieles, revisando todos los elementos y se tienen muchos equipos para ello. Sin embargo, estos desgastes que decía van causando fatigas y sorpresas porque nos sorprenden cada semana con un fallo que a pesar de todas las atenciones que hace el metro y todas las prevenciones y todos los programas que tiene de mantenimiento, pues ya estos empiezan a presentarse más súbitamente o de manera no prevista, por más que se intervenga planificadamente. Entonces es necesario, creo yo, que se reúna el alcalde y el gobernador y en la junta pues planteen este tema y revisen pues las inversiones en mantenimiento, porque un sistema, pues ya los metros en el mundo, que hay más de 300 ciudades con ellos, presentan fallas y hay metros muy deteriorados como el de Nueva York, que hace unos 5 años pues hablaban de hacerle toda una remodelación. Nuestro metro es joven, nuestro metro no llega todavía a esas edades,
y todavía está en muy buen estado en la mayoría de sus elementos. Pero de todas maneras, ya empieza a dar signos de que se requieren aumentar los presupuestos en mantenimiento. Eso siempre será una ecuación, ¿no? Una ecuación entre qué tantos fallos quiero atender y cuánto quiero invertir. Entre más fuerte sea la inversión, pues me daré el lujo de atender menos fallos, pero si voy ahí a la medida como a ras, tratando de economizar al máximo, pues se van a presentar más a menudo. El metro es muy eficiente, no recibe subsidios del gobierno, con la tarifa sostiene todo. La tarifa pues se ha mantenido históricamente competitiva y al mismo nivel del bus. Entonces eso hace que el metro tenga, y después de la pandemia ha tenido que lograr grandes malabares financieros para mantener el servicio, pero de todos modos es importante plantear este tema que ya pues empieza a molestar a los usuarios. Bueno, y ese es un punto también fundamental, el de las finanzas del sistema de transporte masivo. Gerente, frente a lo que nos decía la presidenta del sindicato en cómo mejorar, una de esas propuestas es aumentar el personal operativo y de servicio al cliente. ¿Cuáles son las cifras y qué han planteado ustedes frente a esos para la atención a los usuarios? Claro, pues mira, aquí es importante resaltar algo, y es que venimos de 2 años de pandemia, ¿cierto?, donde las finanzas del sistema fueron pues, altamente golpeadas, como lo decía Iván. El primer semestre de este año estuvimos en ley de garantías electorales también, donde la planta de la empresa no se puede mover, ¿cierto? Terminando ley de garantías, empezamos nuevamente a llenar algunas vacantes que teníamos. En este momento estamos más o menos llenando entre 50 y 60 vacantes que teníamos de todas las áreas, ¿cierto? De las áreas de servicio al cliente, de las áreas de mantenimiento, de las áreas de operaciones, con el fin de engrosar ese personal que está dispuesto para el servicio, para la atención, y con eso pues, aportar a cuando tenemos situaciones contingentes, ¿cierto? Cuando la operación del sistema está normal, nuestro personal está ahí dispuesto y estamos bien. Cuando sucede alguna situación contingente, claro, debemos reforzar con personal. En este momento estamos llenando entre 50 y 60 vacantes que teníamos para poder pues, contar con mayor personal dispuesto para esto. Ahí es importante resaltar algo, ¿cierto? Y hemos hablado de la seguridad, ¿cierto? Y de las finanzas. A ver, primero frente a las... frente a las finanzas nunca hemos recortado presupuestos frente al mantenimiento, ¿cierto? Que esto es importante decirlo, ni al mantenimiento de vehículos ni al mantenimiento de vías, ¿cierto? Este presupuesto siempre ha estado presente, es lo primordial para nosotros, la seguridad de los usuarios. Y lo segundo, las fallas que hemos tenido, en ningún momento se ha puesto en riesgo la seguridad de los viajeros, ¿cierto? Prueba de esto es, por ejemplo, la socavación que tuvimos antes de la Estación Caribe, como en el mes de marzo, abril. Apenas identificamos esta situación, suspendemos el servicio y el paso de vehículos por este tramo. Entonces, la seguridad de los usuarios es nuestra prioridad, siempre está presente en nuestra operación. Claudia, el tema político, cada momento que hay junta hablan del cambio del gerente, incluso la semana anterior o la semana pasada, el ministro dijo, no, es que yo no vengo a cambiar el gerente. Yo no sé de dónde salen con eso. Ese clima político ha influido en el ambiente laboral de ustedes, los trabajadores del metro. Usted ya 27 años, visto pasar en cantidad de gerentes. ¿Cómo es esa relación entre lo que ustedes solicitan como trabajadores, la administración, y ese tema político que se filtra en la ciudad en todo lado? Bueno, toca un tema que para nosotros como organización sindical, pues realmente lo que interesa a los trabajadores y a los usuarios del sistema, a todas las familias en Antioquia, es que precisamente el Metro de Medellín no sea un fortín político. Nos preocupa mucho cómo en esta última administración que lleva desde el año 2016 en cabeza de Tomás, ha venido de pronto Tomás Elejalde, el gerente general del metro, sí ha mostrado un tinte político al interior. Por ejemplo, Andrés mencionaba el tema del cubrimiento de vacantes. En los últimos años se dan pocas convocatorias para la ciudad, ingresan personas pagando favores políticos, y eso es un factor que realmente a nosotros sí nos preocupa,
pero no es el eje central de nosotros como sindicato, porque esté el gerente que esté, nuestra petición como trabajadores es que le cumpla a la ciudad, que le cumpla a los trabajadores y que obviamente pues no haya ese desgaste paulatino que hablaba el profesor y que también lo hemos venido observando, no solamente en las instalaciones físicas, sino también en la cultura metro, una cultura que fue muy eficiente en los primeros años del servicio y que hoy definitivamente es casi que imposible por lo que yo les mencionaba. O sea, ¿con qué personas vamos a reforzar la cultura metro si no hay personal para ello? A propósito de eso, es que esa es mi siguiente pregunta y pasa, gerente, por cultura metro, que ha sido un orgullo nuestro de toda la vida. Es una de esas banderas que uno lleva por Colombia y por el mundo contando que lo que pasa, que el amor, que el apego, el sentido de pertenencia al metro de Medellín es algo que llamamos cultura metro y que está muy arraigado entre nosotros. Esa cultura metro que hace apenas un par de semanas consultábamos con nuestras audiencias y nuestras audiencias mayoritariamente dijeron la cultura metro se perdió. Se perdió. Incluso aquí está la colega Carmen Vázquez diciendo, y eso pasa por no hacer campañas de cultura, de educación, de amor, de respeto y pertenencia por el metro de Medellín. ¿Ustedes ese asunto de cultura metro lo evalúan? ¿Tienen estrategia y campaña desde lo comunicacional para fortalecerlo? Porque es que si no hay sentido de pertenencia, lo que uno no quiere no lo cuida. En ese sentido, ¿cómo están? Claro que sí, Felipe. Pues la cultura metro es nuestro principal activo, ¿cierto? Es lo que permite que hoy la red metro sea lo que es, ¿cierto? Que operemos 12 líneas, que movilicemos la ciudad, que tengamos los impactos ambientales que tenemos en la ciudad. Nuestras externalidades el año pasado fueron del orden de 3.8 billones de pesos para la región. Eso es gracias a la cultura metro, ¿cierto? Y a veces comparamos la cultura metro con la cultura ciudadana, ¿cierto? Y si bien lo uno hace parte de lo otro, la cultura ciudadana está dentro de la cultura metro, entendemos que la cultura ciudadana hay que trabajarla constantemente. Y claro, nosotros tenemos una estrategia diseñada desde nuestra área de gestión social en temas de formación, ¿cierto? En temas de entorno cuidado, en temas de gestión educativa, donde todavía vamos a las instituciones educativas, vamos a los colegios, tenemos semilleros barriales, muchas gracias, tenemos semilleros barriales, estamos con la comunidad y estamos en estaciones. Tenemos 170 guías educativos destinados a la formación de usuarios en estaciones, recordando las normas del usuario, formando a los nuevos usuarios del sistema, a las nuevas generaciones, a los migrantes, porque hay que hablarlo claramente, formando a todos estos nuevos usuarios que llegan a nuestra ciudad, indicándole cuáles son los comportamientos adecuados para un sistema que moviliza 1 millón de usuarios al día, ¿cierto? Correcto, al día. Hemos tenido, claro, eventos, los identificamos, hemos visto los videos, cómo no, trazamos estrategia para esto. Nuestra estrategia está enfocada en formación, control y sanción, ¿cierto? Por ende, también reforzamos los esquemas de seguridad, los esquemas de vigilancia privada. Iniciamos con un contrato nuevo hace poco donde reforzamos todos estos esquemas con el fin de poder tener el control y la sanción adecuada para estos temas. El metro siempre visibiliza los problemas de ciudad, ¿cierto? Todo lo que pasa en la ciudad se visibiliza más al interior del sistema. Entonces, temas como la cultura ciudadana que pasan hoy en día en Medellín nos permean a nosotros, ¿cierto? Nosotros tratamos de contener lo que pasa en la ciudad para que en el sistema el comportamiento sea diferente, sea adecuado, sea más armónico, pero inevitablemente estas situaciones nos permean, así como nos permea la delincuencia, así como nos permea el acoso, ¿cierto? Situaciones que llegan, nosotros tratamos de controlar, pero a veces pasan eventos que se nos salen de las manos, ¿cierto? En este sentido. La cultura metro nace del usuario, ¿cierto? La cultura metro nace en los primeros años de operación, donde los usuarios empiezan a comportarse de una manera adecuada dentro del sistema, pero nace desde ahí, ¿cierto? Las filas que vemos hoy en día en la calle para esperar el bus, eso es la cultura ciudadana, ¿cierto? Eso mismo es lo que se replica al interior del sistema. Entonces hacemos un llamado constante a nuestros viajeros para que desde esa misma cultura ciudadana el comportamiento al interior del sistema sea el adecuado. Por eso la invitación es constante, siempre hablamos de corresponsabilidad, porque este es un tema en el que el metro da el 100%, pero el usuario también tiene que dar el 100% para que un sistema de estos funcione armónicamente.
Profesor Iván Sarmiento, usted que es una voz autorizada, por supuesto, desde la docencia, desde lo pedagógico, ¿cree que está faltando algo en la comunicación de esa cultura metro, en la percepción que la gente recibía? Porque vemos que sí hay cambios, definitivamente. Sí, definitivamente nuestro país ha pasado por unos cambios sociales últimamente donde se ha manifestado con protestas de todo tipo en las principales ciudades. El malestar social quizá posiblemente se ha trasladado al metro dentro de las instalaciones, dentro de las estaciones. También hay que distinguir que una cosa es cultura y otra cosa es adoctrinamiento. O sea, muchas veces el metro ha presentado pues una serie de reglas de comportamiento dentro del sistema, lo cual se le ha llamado cultura, pero la cultura va mucho más allá. Yo creo que el metro también ha hecho en eso de la cultura, en el arte, en promover las manifestaciones artísticas, aunque bueno, a veces se han presentado contrastes cuando sacan a alguien que toca un instrumento dentro de un vagón, ¿no? Pero de todas maneras sí ha promovido el arte en las estaciones y también el cine y otras manifestaciones culturales. O sea que la cultura es va mucho más allá de cumplir unas instrucciones. Sin embargo, esas instrucciones son importantes que las cumplamos. No estoy diciendo que vayamos a que cada quien haga lo que le da la gana. Por lo menos yo creo que esa práctica de abrir la palanca azul y bajarse del tren sin esperar las instrucciones del personal metro, eso está muy mal. Eso pone en riesgo a toda la gente y retrasa todo el sistema. Y yo creo que hay que hacer pedagogía sobre eso, que ese tipo de actos no se deben hacer porque por el bien de todos, pues nos va a atrasar a todos. Entonces, la gente quejándose de que el sistema está parado, pero el metro haciendo lo posible por despejar las vías porque no pueden poner en marcha unos trenes poniendo en riesgo a la gente que todavía no ha salido de las vías. O sea, no se debe caminar por las vías si el metro no lo autoriza. Entonces, ese tipo de instrucciones deben quedar claras y está bien que el metro lo esté haciendo en los colegios. Y miren que los japoneses mueven diariamente en Tokio 70 millones de viajes y esa gente se mueve como un relojito y sabe lo que tiene que hacer en el sistema. Entonces, ¿cómo es posible que nosotros 1 millón de viajes ya nos vamos a desordenar? Pues tenemos que ser ordenados, tenemos que cumplir unas reglas, ¿sí? Pero también hay que replantear no es mi tema de especialidad, con sociólogos, con antropólogos, qué es lo que está pasando con la cultura de toda la ciudad que se manifiesta de esta manera en el incumplimiento de instrucciones dentro del metro y cómo se pueden conciliar las dos cosas para que la gente empiece a entender que ellos con sus actuaciones contribuyen al bienestar de todos. Bueno, esa cifra de más de 1.200.000 usuarios, Claudia, cada día que usted nos entregó hace algún momento es creciente y que nos habla también de la necesidad de otros proyectos para incentivar esa movilidad en los sistemas de transporte público. Ahí entra en debate también el tema del Tren del Río, pero yo le quiero enfocar esta pregunta porque usted ha sido, en sus 2 respuestas ha entregado esa información. ¿Qué hace falta personal? Queremos cifras, ese análisis que hacen ustedes desde el sindicato, cuántas personas habían antes, cuántas piensan ustedes que se requiere ahora para atender ese volumen de usuarios y todas las situaciones. Bueno, nosotros como organización sindical nacimos en el año 2013. Antes de la pandemia podríamos tener un grupo de personas directas del Metro de Medellín, porque eso también es importante tenerlo en cuenta. En el Metro de Medellín, pues directos en este momento somos aproximadamente 1.900 personas. Anteriormente éramos aproximadamente 2.200 personas y nosotros vemos cómo de manera paulatina se va disminuyendo la cantidad de personas directas, pero aumenta las personas contratadas a través de terceros y esto también afecta indiscutiblemente el servicio, que sería un tema importante
Sé que el tiempo acá es corto, mis respuestas Y ya quizás se nos pueden ser está muy acabando. extensas, pero sí invito a Teleantioquia, me parece muy ganador este ejercicio que han hecho hoy con las directivas del metro, los trabajadores y la academia, porque es un tema que debemos profundizar. No se trata únicamente de cuántos trabajadores tiene el metro directos, sino que creemos nosotros como sindicato que puede existir aproximadamente 8.000 trabajadores tercerizados, mal contratados, mal remunerados, y esto es algo que como cultura metro, y ahí también creo que me uno a las palabras del profesor, la cultura es otra cosa. De hecho, a mí me sorprendió que el canal nos invitara como sindicato al interior del metro. Todavía tenemos esas diferencias y ocupamos pocos espacios de diálogo con la administración, porque los trabajadores somos los que conocemos lo que sucede en cada rincón y somos los que podemos aportar no solamente las quejas, sino también aportar a cómo podemos mejorar entre todos. Claudia, aquí siempre tendrán voz. Siempre Y la los naturaleza, trabajadores en siempre. consejo de redacción siempre tendrán voz. Un asunto, ese tema de la tercerización, el problema usted lo ve es por el tema de contratación, sistema de contratación, baja remuneración, suponiendo que eso sea cierto, o por sentido de pertenencia, Bajo porque si no hacen compromiso, parte de la ¿cómo sería? empresa, Exacto. no están tan animosos y tan amorosos con el sistema metro. ¿Cuál es el problema central que usted plantea Yo ahí? creo que eso afecta todos esos factores que acabaste de mencionar, porque indiscutiblemente un trabajador tercerizado que tiene un contrato por 6 meses, vamos a hablar de los compañeros que hacen parte de los guías educativos que están ahí orientando al usuario. Estos compañeros cada 6 meses, un año, pasan de contratación en contratación y cada contrato disminuye garantías al anterior. Entonces esto es un factor que Ya. vale la pena Y analizarlo. tienen que Juan. salir un tiempo. Y Tienen tiene- que salir sí, un Juan, la tiempo. última pregunta porque se nos agotó el tiempo. Mire, uno de los principales temas de los transportes masivos del mundo son los colados. Es decir, en Bogotá es una locura el sistema masivo porque la gente se cuela. Aquí ya empezamos a verlo en el metro, o al menos en algunos videos. La pregunta es esa, ¿qué medidas tiene el metro para evitar eso? Claro, el tema de cultura, por supuesto, pero ¿qué medidas de coacción? Es decir, ¿quién hay ahí vigilando fuera del torniquete, que la gente no se lo salte, que no sea un policía cívico, un muchacho jovencito que está ahí pagando servicio, que son 4 o 5 caimanes ahí encima, pues él se hace el loco y se le va? ¿Qué medidas tienen ustedes para decir, mire, primero el tema de cultura, pero también alguien que tenga seguridad dentro de las estaciones y que, oiga muchachos, qué pena, no pago, si me sale al favor? Claro que sí, Juan. Pues ve, como les contaba, nuestra estrategia es de formación, control y sanción. En el control y sanción tenemos más o menos 1.200 hombres entre policía y vigilancia pública, vigilancia privada, perdón, donde lo que hacemos es el control y la sanción. Por detrás también tenemos todo un sistema de vigilancia electrónica, tenemos un centro integrado de seguridad y emergencias, donde tenemos más de 1.100 cámaras en todos los accesos, en todas las estaciones, 1.100 cámaras en vehículos, desde donde también prestamos esa vigilancia y ese control. Entonces, ustedes ya saben quién es el colado, ustedes ya le tienen foto, por- vea, por- es Manuel, por- es Peranito, es el otro, ya lo tienen visto. Tal cual, el colado y el que roba también que al roba, sistema, el que claro. sexualmente abusa, Tal el- cual, también. lo logramos identificar, tenemos pues una articulación muy amplia con la Policía Nacional, con la Fiscalía General de la Nación, donde trabajamos en esa protección qué bien. de las estaciones. Es que la gente se sienta segura al interior del sistema, no es en vano, es por todo lo que hay detrás. Claro que nos suceden incidentes, no somos infalibles en que alguien se salte un torniquete, se pase por debajo, ¿cierto? Tenemos más de 130 accesos en estaciones, pero ahí tenemos vigilantes, auxiliares, policía, ¿cierto? Y como les decía ahora, claro que nos permean situaciones de ciudad, pero estamos ahí para controlarlas, para evitar que esto se masifique, para evitar que esto se Pero son, presente. gerente, pocos casos los de los colados en este momento. Son pocos casos, incluso cuando hacemos mediciones, ¿cierto?, aleatorias, no llega ni a un 0.5% frente al número de usos Eso es al muy día, bajo realmente. ¿cierto? Sí, El último dato que revisamos del año 2020, tuvimos 320 sanciones por este tipo, porque hay que decirlo, cada vez que identificamos esta situación, el infractor se expone a una sanción de la Policía Nacional, ¿cierto?, a un comparendo en virtud del incumplimiento de la Ley 1801 del Código de Convivencia, que ronda más o menos por el orden de 1 millón de pesos la sanción. Pues perfecto. Cierto. Gracias a todos por esta conversación. Voy a contar una infidencia porque la semana pasada acá mostramos el video de los colados en la estación Hospital. Hospital.
el metro de Medellín. Ese día recibimos una PQR de una persona muy ofendida, que incluso decía, ¿cómo es posible, Felipe, que usted no verifique? Eso no es real, eso es Transmilenio, eso nunca pasa, aquí no hay colados, nadie se cuela en el metro de Medellín. Yo le respondí a mi señora querida, quisiera decirle con todo respeto que no usted pasó. tiene Tiene la razón. pero no es verdad, el video es del metro de Medellín y ocurrió en tal estación. Bueno, en fin, Felipe, yo pocos quiero- casos, pero se presentan y es un asunto y es un reto. Claudia, cierre Sí, por favor en 20 quería- segundos. Quería cerrar ahí invitando a la administración del metro, porque ese es un tema muy preocupante, y es que tenemos taquillas cerradas, no tenemos personal en los torniquetes. Entonces eso, obviamente, son pocos los casos, pero indiscutiblemente van en aumento. La estación Cisneros, por ejemplo, que es la más cerca acá de Teleantioquia, los trabajadores que utilizan este sistema, es desatendida totalmente, y la ciudad todavía no está preparada para eso.